Llegado al camping, este camping se llama Sapo. Sí, sí. Regular, hemos dormido un poco regular porque Noruega son una opción popular para aquellos que buscan una experiencia auténtica en la naturaleza. está todo vacío, la verdad, hay poquísima gente. Ahora en abril estamos en la época de transición. Bueno, nos ha pillado el tráfico y la lluvia. Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Mi nombre es Mar y soy una española que vive en Noruega. En el vídeo de hoy vamos de viaje a Eidfjord, que es un municipio que está a 2 horas y media aproximadamente desde Bergen en coche. Y en este municipio está situado el segundo fiordo más largo de Noruega, que es el Hardangerfjord. Vamos a estar alojándonos en una cabaña que está situada pues, en un camping que hemos visto por la zona, y ahora pues cuando llegue os lo muestro, aunque tengo varios vídeos de cabañas que hemos estado anteriormente, pero eso fue creo que en Tailanger hace como ya 3 o 4 años. Os lo dejo por aquí para que podáis verlo. Al final adaptarse al clima de Bergen, siendo yo por ejemplo viniendo de Murcia, del sureste de España, que allí llueve muy poco, aquí sin embargo llueve muchísimo. Es una de las ciudades donde más lluvia hay durante todo el año. Es un poco complicado, es duro, pero bueno, al final te adaptas pues buscando alternativas, por ejemplo con ropa, utilizando ropa adecuada para el clima y salir, ¿no? Al final tienes que salir porque si no te quedas en casa. Aquí todo el mundo sale sin importar el tiempo que haga. Pero hemos llegado al camping. Este camping se llama Sapo. Y lo único malo es que pensábamos que dentro de la cabaña había baño, pero no hay. Y eso es un problema porque, bueno, los niños y tal. Entonces vamos a ver si podemos cambiar a otra que tenga baño dentro. Si no, bueno, pues creo que vamos a estar haciendo una noche. La cabaña, lo que cuesta una cabaña como esta son 510 coronas la noche. Luego tienes que pagar un extra de 100 coronas si es que necesitas almohada y ropa de cama, todo eso, pues son 100 coronas extra por persona. La cabaña donde nos alojamos tiene 12 metros cuadrados, pero hay más grande, entonces cuanto más grande sea, pues más cara es. Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Let me take up all the love you're showing. I need it more than air. And you know that I've been suffocating. You could be the one to help, but my issues are nauseating. I don't wanna bring you down. I just wanna be free from the free. Feel love for the first time. I just wanna love something about me. See something to open my eyes. Don't wanna be. Estamos un poco decepcionados por la cabaña, porque elegí la cabaña que no llevaba, bueno, sabía que no iba a llevar baño, no iba a haber baño, pero es que al menos pensaba que iba a haber un lavabo, por lo menos pues para hoy algún cubierto, porque sí que hemos estado en otras cabañas anteriormente y en otros lugares y sí que ya por lo menos había cubiertos, habían platos, había para cocinar, había un lavabo para lavarte las manos, para lavar los platos. Sin embargo esta pues no tiene nada de eso. Bueno, hace frío, bastante frío, ¿verdad, Yusef? Ahora ya que se ha ido el sol y aparte hace viento, entonces bueno, abril está bien venir, pero eso, hay que venir abrigado. Bueno, menos mal que por lo menos tenemos esto para calentar. Nos hemos traído la sartén de casa y hicimos lasaña ayer, así que bueno, pues vamos a comer lasaña.
Buenos días. Bueno, hemos amanecido por aquí, por la cabaña. Estamos a domingo. La verdad que regular. Hemos dormido un poco regular porque las camas eran individuales y hemos dormido pues cada uno con un nene, un pequeño, y la verdad que regular. Aparte, lo de los baños es un chasco porque mitad de la noche tener que salir. Aparte está bastante lejos de donde está la cabaña y está todo oscuro, estaba todo oscuro. Voy a poner un vídeo por aquí de cómo tuve que salir corriendo porque me daba un miedo, estaba cagada de miedo. Porque sin luz, pero bueno, en fin. Venga, arriba, no pasa nada, arriba. Las cabañas en Noruega son una opción popular para aquellos que buscan una experiencia auténtica en la naturaleza. Pero aunque para algunos pueda ser la forma más económica de viajar por el país, no todos están de acuerdo con esta opción. Las cabañas por lo general son pequeñas casas rústicas construidas en medio de la naturaleza. Pueden ser simples o más lujosas y varían en tamaño y comodidades. El contacto cercano con la naturaleza, el aire fresco y el silencio son algunos de los atractivos que puedes disfrutar. Bueno, al final la cascada que queríamos ver, que era Boringfossen, ya estuvimos aquí, pero estuvimos en verano. Ahora obviamente está congelado y como habéis podido ver está todo lleno de nieve y no puedes pasar con el coche, tienes que dejar el coche y andar pues durante 10 minutos y está toda la calzada pues congelada. Y claro, pues obviamente resbala, y con los pequeños pues al final hemos decidido abortar misión y ahora pues nos volvemos para el municipio de Eidfjord, y ahí pues hacemos una parada y luego pues continuamos. Bueno, parada para poner gasolina. Está hoy domingo a 19,66 coronas el diésel y el 95 está a 20,19 coronas. ¿Qué os parece, caro o barato? En España creo que ha bajado ahora un poquito, pero cuando estuve yo el año pasado estábamos casi a 2 euros. Bueno, hemos parado vuelta en Eidfjord como ayer, pero hoy no hay barco, así que se ve mejor el fiordo. Este es el fiordo Hardangerfjord, es el segundo más largo de Noruega y está todo vacío, la verdad, hay poquísima gente, está todo el mundo en su casa o descansando. La verdad que este lugar es muy turístico, es muy pequeño. No sé, ¿viviríais vosotros aquí? Yo es que me lo pregunto, siempre que veo las casitas por aquí y me lo pregunto si viviría aquí o qué es lo que hace la gente para vivir, los que viven aquí. Porque me parece un poco triste y sobre todo en invierno o un día tal como hoy, ¿no? Que no hay nadie, como muy solitario. Luego en verano sí que está lleno de gente, como ayer. Ayer, por ejemplo, llegó un crucero y había muchísima gente por aquí, por la zona. Pero el resto de los días no sé cómo vive la gente. Preguntaban por Instagram que quién de los dos, de mi marido o yo, nos hemos anorveguizado, se dice. Y yo digo que él por el idioma. Él se ha adaptado bastante bien a Noruega por el idioma y yo por el clima. Yo creo que el clima, no siempre, pero mejor que él sí. En cuanto al clima, me adapto mejor, me gusta explorar y no me importa tanto el clima. Y también otra de vuestras preguntas ha sido cuál es el límite de velocidad aquí para conducir en Noruega. Y en esta zona, depende de la zona, pero en esta zona es a 80 máximo, pero si vas a Oslo o Stavanger, hemos visto también que el máximo es a 90. Bueno, esta zona, Eidfjord, no es la primera vez que venimos. Hemos venido sobre todo en verano, que hace mejor tiempo y está todo verde. Ahora en abril estamos en la época de transición y está todo, pues sobre todo pues, la montaña, como habéis visto, congelada, llena de nieve, y todavía no está ese verde tan bonito que hay en verano. Pero en verdad, como es Semana Santa, teníamos días libres y habíamos pensado, ¿qué podemos hacer? Y tanto tiempo en casa, encerrados, porque todo está cerrado allí en Bergen. Y habíamos pensado, pues eso, hacer una pequeña excursión. Como está dentro de lo que cabe, no tan lejos de Bergen, pues por eso hemos decidido venir aquí a pasar un día en la cabaña. Queríamos pasar 2 días, pero en verdad creo que con uno tenemos suficiente y ya hemos salido un poquito de la rutina. Que de vez en cuando también viajar pues da mucho gusto, cambiar de aires y también pues ver otra zona que no sea la de Bergen.
Los fiordos imperdibles que no puedes perderte si vienes a Noruega. Para mí el que me dejó más impresionada fue el de Geiranger, que está pues al norte, un poco más al norte de Bergen. Está a 5 horas más o menos, aproximadamente, o 6 horas en coche. Es una maravilla. El agua tiene otro color, no sé, parece un cuento de verdad aquella zona. Es precioso. Estuvimos como ahora ya unos 4 o 5 años, sí, más o menos aproximadamente. Me gustaría volver, pero bueno, no sé si será este verano o será otro año. Por supuesto, en la zona de Bergen está el fiordo Sognefjord, que es el fiordo de los sueños. Es impresionante que haya zona también, es muy bonita. Está ubicado en Flom, es un pequeñito pueblecito, donde hice las prácticas, por cierto, en el hotel que hay allí, que se llama Fretein Hotel. Allí estuve haciendo las prácticas. Y Flom, junto con la zona de Gudvangen, que Gudvangen también es otro pueblecito, está muy cerca de Flom, también es un lugar que no puedes perderte si viajas a Noruega. ¿Cómo decidir a qué hita o cabaña alojarte? En verdad nosotros lo que hacemos es mirar en el Google Map, en el mapa en el Google, y la zona donde quieras visitar, y si le haces zoom te sale todas las cabañas. Bueno, si pones creo que en el buscador cabaña te sale toda la zona y ahí puedes elegir la cabaña. Nosotros siempre intentamos elegir una que esté cerca del agua por las vistas. Bueno, nos ha pillado el tráfico y la lluvia. Estamos llegando a Bergen, nos queda muy poquito, pero hay un tráfico, llevamos bastante tiempo parados. Ahora parece que ya se ve mejor, más movimiento. Y nada, me voy a despedir del vídeo, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante todo lo que os he mostrado. Acuérdate de seguirme por todas mis redes sociales como Marita aquí, suscríbete al canal para no perderte ninguno de mis vídeos y nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Chao! Eu vou te ouvir, falar no meu coração.